Bendiciones con todos. Tema 225. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la maldición de la higuera, parte 1. Y utilizamos Mateo capítulo 21, versículo del 18 al 22, que dice lo siguiente. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudáis, no solamente haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Al avanzar nuestro estudio en este maravilloso evangelio, llegamos a otro episodio. Definitivamente está ubicado en la última semana de la vida de Jesús y se conoce como la maldición de la higuera. Con respecto a este episodio se ha desarrollado mucho debate por dos cosas puntuales. Lo primero es la aparente contradicción cronológica entre Mateo y Marcos. En Mateo se nos muestra que después del evento de la purificación del templo, el Señor se retiró a Betania, donde pasó la noche, y al amanecer, es decir, al día siguiente, en la mañana, subió con sus discípulos al templo. En el camino se encontró con la higuera, lo cual, al no tener fruto, fue maldecida. Sin embargo, al estudiar el mismo evento en Marcos, tenemos que al día domingo, después de la entrada triunfal, fue al templo y al anochecer se fue a Betania. Miren lo que dice Marcos capítulo 11, versículo del 8 al 11. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Luego, al día siguiente, es decir, lunes, no el domingo como se entiende en Mateo, Jesús vuelve otra vez al templo, pero en el camino se encuentra con una higuera donde busca fruto, y al no encontrarlo la maldice. Luego sube al templo y allí se dan los acontecimientos de purificación del templo. Luego, al anochecer, regresa a Betania. Miren lo que dice Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 15. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Luego, después de pasar la noche en Betania, el siguiente día, que es martes, yendo por el camino, se encuentran con la higuera que había sido maldecida por Jesús y estaba seca. Marcos 11, del 19 al 20 dice así: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Por tanto, aquí vemos una gran diferencia en cuanto a la cronología de los eventos. Según Mateo, la entrada triunfal y la purificación del templo ocurrió el domingo, y el lunes la maldición de la higuera, la cual se secó inmediatamente. Pero en Marcos, el domingo ocurrió la entrada triunfal, y luego se fue al templo, y al anochecer se retiró a Betania. Luego, el lunes, subiendo a Jerusalén, maldice la higuera.
Pero esta no se seca de inmediato. Luego ocurre la purificación del templo. Al anochecer se vuelve a retirar al templo y al siguiente día, el martes, cuando volvió a Jerusalén, se encuentra nuevamente con la higuera, la cual ya estaba seca, y se desarrollaron los eventos que hoy consideraremos. Esta aparente contradicción se resuelve entendiendo el estilo literario que cada autor utilizó al momento de escribir su evangelio. En el caso de Mateo, su estilo y propósito al momento de presentar los hechos no es la narración cronológica, sino la temática, es decir, no está interesado en presentar una narración de orden cronológica de cómo pasaron los eventos, sino su arreglo está en función del tema que desea presentar. Y en este caso, lo que importa no es en qué momento ocurrió el hecho, si fue lunes o martes, sino la lección que deja, y por ello decidió presentarlo en una sola sección de su evangelio. Lo otro que es controversial en estos versículos es el hecho de que Jesús haya usado su poder para marchitar una higuera y que este haya sido en respuesta de algo que le molestó, cuando anteriormente Jesús ha usado sus dones para provecho de la vida en todos sus sentidos. Sin embargo, lejos de usar su autoridad para marchitar una higuera como representa a su enojo, la señal se convertiría en una parábola de acción que tenía como propósito enseñar algún principio divino, pero eso lo veremos más adelante. La higuera que no tenía frutos. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás dé frutos. Y luego se secó la higuera. Después de haber pasado la noche en Betania, Jesús subió con sus discípulos nuevamente a Jerusalén. Y en el camino tenía hambre y es allí donde ve una higuera, pero esta no tenía frutos. La higuera es una planta propia de la tierra de Israel. Incluso desde la conquista de Canaán se registra su presencia entre los árboles frutales de la tierra que Dios les había prometido a Israel. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 8. Porque Jehová tu Dios te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Mire, ¿qué les parece este asunto de la maldición de la higuera? Esta es la primera parte, hay un segundo video sobre la maldición de la higuera. Tiene un propósito, una enseñanza espiritual, como decimos que lo vamos a aclarar en la segunda parte, pero Jesús está haciendo milagros, está enseñando, sí, está enseñando su palabra y utilizando todos los aspectos de la naturaleza. Aquí, en el caso de esta higuera, una enseñanza, repetimos que la veremos en el próximo video para gloria y honra del Señor. Sigamos aprendiendo, sigamos escuchando la palabra de Dios, que ella es el alimento para nuestras almas. Ella trae refrigerio, ella nos aclara nuestros pensamientos, ella nos saca las dudas que tenemos, ella nos acerca más a Dios, ella nos moldea para ser las personas que Dios quiere que seamos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por las cosas maravillosas que vienen a nuestras vidas, Señor. Gracias por la familia, por los amigos, por los que escuchan la palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. También los bendecimos a los que escuchan la palabra de Dios y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.